Continuemos ahora con el sermón para este día. El sermón será predicado en un versículo de Jonás 3 y también un versículo de Marcos 1. Que Dios nos bendiga y nos alimente con su santa palabra. Que la paz de Cristo sea con ustedes en este día y siempre. Amén. El dueño de una compañía de tecnología quería expandir su empresa y y entrar en el mercado latino. Entonces tomó la decisión de ir a Río de Janeiro, Brasil, y empezar y levantar una fábrica ahí de tecnología. Entonces él dijo, pues voy a comenzar muy bien. Entonces mandó a algunos de sus mejores empleados y supervisores y mayordomos allá para empezar la fábrica en Río, y todo empezó bien. Y la fábrica de Río, ya cuando fue levantada, estaba produciendo mucho, y estaba vendiendo mucho, y estaba ganando mucho dinero para la compañía. Todo fue un éxito. Pero después de unos años, la producción de la fábrica en Río se bajó y ganaba muy poco dinero para la compañía. El jefe, el dueño de la compañía, escuchó rumores de que los empleados y supervisores no estaban echando tantas ganas como antes. Y los rumores eran ciertos. La verdad es que los empleados estaban pasando demasiado tiempo en la playa y en las cantinas divirtiéndose. Y los jefes no estaban encima de ellos. Empleados llegaban tarde, salían temprano, yendo a festejarse. Y la producción se bajó. No estaban tan dedicados, no echaban ganas. Entonces, el dueño de la fábrica, de la compañía de tecnología, tomó la decisión de enviar allá a su vicepresidente de operaciones a hablar seriamente con todo el equipo allá en la fábrica en Río. Pero le dijo, tú les vas a decir dos cosas a estos. Primero, los vas a regañar. Y les vas a decir que yo estoy muy decepcionado con ellos y su trabajo. Y les vas a decir que tienen que ser puntuales. Y tienen que estar dedicados. Y tienen que llegar a tiempo. Y tienen que hacer las cosas bien. O van a perder sus trabajos. Ahora, no los voy a correr todavía. Pero si yo no veo una mejoría en ellos, van a perder sus trabajos. Pero también les vas a decir otra cosa. Les vas a decir que todos los sueldos serán aumentados. Los bonos navideños serán el doble de lo que eran antes. Van a tener más días de descanso pagados para que puedan pasar más tiempo en familia. Y también la pensión y el plan de retiro de cada empleado será aumentado bastante. Así que el vicepresidente de operaciones recibió su orden de su jefe. Tenía que ir a Río a darles dos mensajes. Tenía que regañarlos y luego darles buenas noticias. El dueño de todo y de todos, el creador de todo y de todos, el único Dios que existe, también habla con los seres humanos. Y Él les manda predicadores a hablar con los humanos. Igual como el dueño de aquella compañía de tecnología le mandó a su vicepresidente a dar dos mensajes a sus empleados en Río, también el único verdadero Dios nos manda a predicar dos mensajes principales de la Santa Biblia. Ahora, ¿cuál es el primer mensaje que Dios nos manda a predicar y enseñar al pueblo? Pues vemos muy claramente cuál es el primer mensaje de una historia del Antiguo Testamento, del libro de Jonás. ¿Quién era Jonás? Era un profeta de Dios, un portavoz de Dios, y él vivía unos 750 años antes de Cristo y predicaba en el país de Israel y en los alrededores. Bueno, Dios le dijo a Jonás, tú vas a ir a la ciudad de Nínive y predicar la palabra a esta ciudad. Ahora, la ciudad de Nínive era grande e importante. Era uno de los poderes más grandes del mundo. Tenía una buena economía, pero también Nínive, la ciudad de Nínive, tenía fama de
pecado. Estamos en Vegas, ¿verdad? Las Vegas, la ciudad de pecado. Así era Nínive. Tenían fama de ser violentos e inmorales. La verdad es que los habitantes de Nínive eran agresivos y promiscuos. Y rechazaban al único verdadero Dios. De hecho, Nínive era enemigo de Israel. Y en varias ocasiones atacaba al pueblo de Dios Israel. Y ellos odiaban a este Dios de los israelitas, que era el único Dios, que es el único Dios. Y Dios le mandó a Jonás, uno de sus portavoces, de sus profetas, a Nínive a predicarles su palabra. Vamos a ver lo que Jonás les predicaba cuando llegó a aquella ciudad. Dice la palabra de Dios. La palabra del Señor vino por segunda vez a Jonás. Anda, ve a la gran ciudad de Nínive y proclámale el mensaje que te voy a dar. Jonás se fue hacia Nínive, conforme al mandato del Señor. Ahora bien, Nínive era una ciudad grande y de mucha importancia. Jonás se fue internando en la ciudad y la recorrió todo un día, mientras proclamaba, dentro de 40 días, Nínive será destruida. Igual como el dueño de la compañía de tecnología le mandó a su vicepresidente a darles un regaño y a reprenderles a sus empleados en Río, Dios le mandó a Nínive a regañarlos y a reprenderles. Entonces, ¿qué hizo Nínive? Por todo un día recorría por toda la ciudad, las calles de Nínive, en la plaza, en el zócalo, y andaba diciendo, son pecadores, han ofendido a Dios, y si no se arrepienten, serán condenados y destruidos. ¿Qué mensaje predicó Jonás? Es un mensaje de la Biblia que se llama la ley. La ley. ¿Verdad? Es uno de los mensajes claves de la Santa Biblia. La ley. ¿Qué dice la ley? Pues se trata de las leyes y los mandamientos de Dios. Y en la palabra Dios exige a los seres humanos a obedecer todos los mandamientos y todas las leyes de Dios perfectamente cada momento de su vida. Y la Biblia también dice que los que no obedecen perfectamente todas las leyes de Dios cada momento de su vida merecen el castigo de Dios, de la muerte y del infierno, la condenación. Esto es lo que nos dice la ley. Y la Biblia está llena de esta enseñanza, la ley. Los profetas del Antiguo Testamento, los apóstoles del Nuevo Testamento, Juan el Bautista, Jesús mismo, pastores y maestros y diáconos y evangelistas y misioneros a través de los siglos, pues hemos predicado la ley de Dios. ¿Verdad? La ley de Dios suena así: tú eres un pecador, has ofendido a Dios y tú mereces la condenación, el castigo justo de Dios. Esa es la ley. Como cristianos, pues meditamos mucho en las leyes y los mandamientos de Dios. En mi clase de jóvenes de doctrina hemos terminado con el estudio de los 10 mandamientos que están en la Biblia. Y ellos aprendiendo qué dice Dios, cuáles son sus leyes. También reconocieron sus pecados. Mis hermanos, en los servicios de adoración aquí en la iglesia luterana, comenzamos casi todos los servicios con una confesión de pecados. Y reconocemos y confesamos que somos pecadores miserables y que hemos ofendido a Dios y que merecemos su castigo. Esa es la ley. También escuchamos en los sermones y en los estudios bíblicos de las leyes de Dios, los mandamientos, y reconocemos que no siempre los obedecemos, reconocemos que somos pecadores. A veces se trata de una sesión de consejería, estamos en privado con el pastor o con un consejero cristiano, un maestro tal vez, y el pastor o el consejero cristiano habla con nosotros sobre un pecado en el cual hemos caído. Esa es la ley, ¿verdad? O otro hermano en la fe, tal vez tu esposa o esposo, o tal vez tu hermano, tu tía, un amigo cristiano, habla contigo sobre un pecado en el cual has caído. Esta es la ley de Dios. ¿Suena bien o siente bien escuchar esto? No. El mensaje de la ley de Dios es duro, duele, ¿verdad? No es fácil de oír ni aceptar. A nadie le gusta escuchar que está mal.
¿verdad? Y esto pica, ¿verdad? Duele. Una vez un hombre le dijo a su pastor, pastor, quiero hablar contigo en privado. El pastor dijo, vamos a mi oficina. Entonces entraron en su oficina y el pastor cerró la puerta. Y el Señor dijo, pastor, no quiero ofenderte, pero ¿por qué tenemos que empezar cada servicio confesando nuestros pecados? Y luego en casi cada sermón tuyo siempre nos estás hablando del pecado. ¿Por qué tenemos que hablar tanto del pecado? Ya sabemos que somos pecadores, pastor. ¿Qué es la respuesta? Porque pecamos mucho. ¿Y por qué Dios nos manda a predicar y hablar sobre el pecado? Dios nos manda a acusarles a los pecadores de sus pecados y a dar esta amenaza del castigo. Es parte de una gran parte de la Biblia. Pero ¿por qué? ¿Con qué fin nos manda a predicar la ley y enfrentar a las personas con sus pecados? ¿Por qué? ¿Con qué fin? ¿Porque está enojado con nosotros? ¿Porque Dios quiere vernos incómodos, temblando y asustados? ¿Por eso nos manda a predicar la ley y hablar con la gente sobre el pecado? Pues no, para nada. Pensamos en Nínive. Dios no le mandó a Jonás a Nínive para hablarle sobre sus pecados solo porque estaba enojado con ellos. No. Si Dios solo estuviera enojado con los habitantes de Nínive, no les habría mandado a Jonás a predicarles. Simplemente habría hecho llover fuego del cielo y quemarlo a todos y mandar a todos al infierno. Pero no lo hizo. Le mandó a Jonás a ellos. ¿Por qué? Porque los amaba. Porque los quería. Amaba a esos malvados en la ciudad de Nínive. Y él quería con todo su corazón que se arrepintieran y que fueran salvados. Y por eso Dios nos manda a predicar la ley. Quiero que recuerdes esto la próxima vez que el pastor te diga algo que te pica la conciencia y tú te sientes culpable al escuchar un sermón o un estudio bíblico. O la próxima vez que el pastor, un consejero cristiano o un hermano en la fe, tal vez tu familiar, habla contigo sobre un pecado que has cometido. Recuerda que Dios mandó a esta persona para hablar contigo sobre tus pecados porque Dios te ama. Por eso. ¿Por qué nos manda a predicar la ley de Dios? Pues Él lo dice aquí. Mediante la ley cobramos conciencia del pecado. Hermanos, el dueño de la compañía de tecnología le mandó a su vicepresidente a Río para hablar con los empleados y darles 2 mensajes. ¿No es cierto? ¿No? Regañarlos y también buenas noticias de sueldos aumentados y de muchos beneficios generosos. ¿No es cierto? Mira, hay 2 mensajes claves en la Santa Biblia. La ley y también otro mensaje. Dios el Padre le mandó a su Hijo Jesús a predicar la palabra aquí en la tierra. Y Jesús en ocasiones predicaba la ley. Pues Él no tenía miedo de hablar con los fariseos y otros de sus pecados. Pero Jesús también predicaba otro mensaje. Escuchemos lo que dice. Jesús se fue a Galilea a anunciar las buenas nuevas de Dios. Se ha cumplido el tiempo, decía. El reino de Dios está cerca. Arrepiéntanse y crean las buenas nuevas. Jesús también predicaba buenas nuevas. Hay 2 enseñanzas claves en la palabra de Dios. La ley y el evangelio. Y el evangelio es una palabra que significa buenas nuevas, buenas noticias. Pues buenas nuevas acerca de qué? Pues las buenas nuevas del dueño de la compañía de tecnología que él mandó a predicar a los empleados de allá. Estas buenas nuevas no se comparan con las buenas nuevas de la Biblia. Nada se compara con las buenas noticias de la Biblia. ¿Qué le mandó a su vicepresidente a compartir con ellos? Pues
Él les perdonó su flojera y su tardanza y su falta de dedicación. Y Él les dijo, no los voy a correr. Él les salvó sus trabajos. Buenas noticias, ¿verdad? Pues Dios no solo nos perdona falta de dedicación o tardanza o flojera en el trabajo para que no perdamos nuestros empleos. Dios nos perdona todos nuestros pecados para que no perdamos nuestras almas en el infierno. Buenas noticias. No hay mejores noticias que estas, que el dueño mismo, si el creador mismo, el que fue ofendido, vino y fue a sufrir y pagar por sus enemigos para quitar sus pecados y para salvarlos. No hay mejores noticias que estas. Y mis hermanos, la Biblia está llena del Evangelio, de las buenas nuevas de la salvación. Y los profetas del Antiguo Testamento y los apóstoles del Nuevo Testamento y Juan el Bautista y claro que Jesús han predicado la palabra de Dios, el Evangelio, las buenas nuevas de salvación, del perdón y de vida eterna. Y desde entonces, por 2000 años, desde Cristo, pastores y maestros y misioneros y diáconos y evangelistas y todos los creyentes hemos predicado que el Evangelio, las buenas nuevas de salvación en Cristo para la salvación de pecadores. No hay mejores noticias. El empleado, o sea, el presidente de la compañía le mandó a su vicepresidente a dar la buena noticia de un mejor plan de pensión y un mejor plan de retiro. Y las buenas nuevas de la Biblia, Dios dice que por Cristo nos tiene el mejor plan de retiro, una eternidad en las mansiones celestiales. No hay mejores noticias. Y Él nos manda a predicar estas noticias, la salvación de almas, y también nos manda a predicar el Evangelio y las buenas nuevas de que siempre nos cuidará, siempre estará a nuestro lado, siempre nos va a proteger Dios, siempre va a obrar todo en nuestras vidas para nuestro bien, siempre nos va a dar todo lo que necesitamos en esta vida, siempre nos va a ayudar en los momentos difíciles, siempre nos va a consolar en los momentos tristes. Buenas noticias tras buenas noticias, evangelio tras evangelio que nos manda a predicar. Que jamás nos cansemos de escucharlo. En otra ocasión, una mujer quería tener una conversación con su pastor. Pastor, necesito hablar con usted en privado. Ok, le dijo el pastor, vamos a mi oficina. Cerraron la puerta. Pastor, no quiero ofenderle, le dijo. Pero siempre dices lo mismo en cada sermón. Siempre tienes que decir en cada sermón que Jesús murió por nuestros pecados. Ya sabemos todo eso. No es necesario, pastor, que lo digas en cada sermón. Hermano, hermana en la fe, nunca te canses de escuchar el Evangelio, que Jesús murió por ti. Siempre haya paz y alivio cuando después de confesar los pecados en el principio de todos los servicios aquí en la iglesia luterana, luego el pastor les anuncia el perdón de sus pecados. Siempre haya paz en esto. Siempre encuentra dicha cuando vienes a tomar la Santa Cena y recibes el perdón de tus pecados. Siempre encuentra gozo cuando escuchas en un sermón y el pastor te recuerda que Jesús murió por ti, para abrir los cielos para ti. Siempre encuentra fuerza espiritual en el estudio bíblico para seguir luchando contra la tentación y viviendo para Dios y caminando en los caminos de Cristo. Siempre encuentra paz y fortaleza y dale las gracias a Dios cuando el pastor, un consejero cristiano o otro hermano en la fe habla contigo en privado y te recuerda las promesas de Dios en un momento difícil. Siempre haya paz. Siempre valora estos momentos cuando estás leyendo la Biblia en privado en tu casa. Y Dios te dirige a una parte que te quita las dudas y te da la certeza de la vida eterna. Siempre aprecia el Evangelio, las buenas nuevas de la salvación.
Les voy a contar lo que me pasó una vez cuando estaba en el seminario. Fue el primer día de clases en el seminario y nos tocó un profesor que estaba en su último año antes de jubilarse. Él se llamaba Juan. Este profesor John Jeske se llamaba, pues ahora está en el cielo. Falleció hace un año más o menos. Pero él nos estaba animando, ¿verdad? Y primer día de clases estábamos un poco nerviosos. Y él tenía un carácter bien animado, ¿verdad? Inspirador. Entonces, él nos dijo, de vez en cuando yo visito a las iglesias. Entonces, es posible que cuando sean pastores, yo les haga una visita a una de sus iglesias, nos decía. Y cuando yo vaya y visite su iglesia, cuando sea pastor joven, nos decía, yo no quiero escuchar cuentos lindos. No quiero que me entretengan. Yo quiero escuchar la ley y quiero escuchar el evangelio. Quiero que prediques mi alma al infierno para luego me prediques al cielo, decía con una sonrisa. Dios nos manda a predicar su palabra. ¿Qué quiere que escuchemos? ¿Y qué nos manda a predicar? Pues 2 mensajes. La ley y el evangelio. La ley dice esto. Tú eres un pecador y tú mereces ir al infierno. Y el evangelio dice esto. Jesús te ha salvado. Cree en Él y vive. Amén.